Y para hacer la angelita voy a utilizar esta lana que se llama Silvia Gurumi Look Algodón. Es 100% acrílico y está recomendada para un crochet de 2 milímetros en color rosa, blanco, aquí está el número 3102 rosa, blanco, marrón para el cabello y para el color piel, como no tengo en esta marca, voy a utilizar Silvia Guaguita 303 y voy a utilizar un crochet de 2.25 milímetros y comenzamos con el cuerpo, así que escoge el color para tu cuerpo. Yo elegí rosado y comienzo realizando un anillo mágico y dentro de él realizo 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y ahora voy a realizar 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos. Los aumentos son 2 puntos bajos en el mismo lugar. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta número 3 voy a marcar el inicio de la vuelta. Puedes hacerlo con un marcador de puntos o un hilo que contraste, y en esta vuelta voy a realizar un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces y al final tendremos 18 puntos bajos. Un punto bajo y seguido un aumento. En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esto lo repito por 6 veces y al final tendré 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y al final tendremos 30 puntos bajos. De la vuelta 6 a la vuelta 10 vamos a realizar 30 puntos bajos. Un punto bajo en cada uno de los puntos. Son 30 puntos bajos y esto lo vamos a repetir por 5 vueltas. Ya terminé mis 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, cada una de 30 puntos bajos. Y ahora vamos a realizar
3 puntos bajos, y una disminución invisible. Esto lo vamos a repetir 6 veces y al final tendremos 24 puntos bajos. 3 puntos bajos y una disminución. 3 puntos bajos y una disminución. En la vuelta número 12 vamos a realizar 24 puntos bajos. Un punto sobre cada punto. En la vuelta número 13 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo repetimos 6 veces y al final tendremos 18 puntos bajos. Vuelta número 14, realizamos 18 puntos bajos. Ahora voy a rellenar un poquito el fondo. Y continuamos. En la vuelta número 15 vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Esto lo repetimos 6 veces en total y al final tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta 16 realizo 12 puntos bajos, punto sobre punto. En el último punto de esa vuelta, de esos 12 puntos, vamos a hacer el cambio al color piel para comenzar a tejer la cabeza del angelito. Así que cambio y comienzo a realizar y voy a realizar 12 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos. Al final tendré 24 puntos bajos. Esta hebra rosa ya la puedes cortar. Y continuamos realizando nuestros 12 aumentos. En la vuelta número 18 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 6 veces y al final tendremos 30 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento.
Así lo repetimos hasta el final de la vuelta. En este momento puedes terminar de rellenar el cuerpo firmemente. De las vueltas 19 a la 23 vamos a realizar 30 puntos bajos en cada vuelta. Es decir, lo vamos a hacer durante 5 vueltas. 30 puntos bajos en cada vuelta. Ya terminé mis 5 vueltas, cada una de 30 puntos bajos, y ahora voy a empezar a cerrar realizando 3 puntos bajos, y una disminución. Esto lo voy a repetir 6 veces y al final tendré 24 puntos bajos. 3 puntos bajos y una disminución. Y en mi siguiente vuelta voy a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo repito por 6 veces y al final tendré 18 puntos bajos. Voy a empezar a rellenar un poco para terminar de rellenar bien el cuerpo, el cuello y parte de la cabeza. Realizamos en la siguiente vuelta un punto bajo y una disminución por toda la vuelta, es decir, lo repetimos por 6 veces y al final tenemos 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar . Y por último vamos a realizar 3 disminuciones . Uno, 2, 3, cortamos el hilo dejando un trocito y con la ayuda de una agujita lanera vamos a cerrar pasando por la hebra trasera de cada uno de los puntos, perdón, por la hebra delantera de cada uno de los puntos.
y repasando algunos puntos. Y puedes perder el hilo y cortamos. Ahora vamos a tejer el brazo y vamos a comenzar desde la parte rosa y luego al final haremos la mano. Así que comienza con tu hilo color rosa y vas a realizar un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo y ahora vamos a tejer 4 aumentos. Como es pequeño, cuesta un poco, pero poco a poco. Aquí tenemos el primer aumento, el segundo aumento, tercer aumento y ahora gira un poquito para que veas el último punto. Está aquí y realizamos el cuarto aumento. Verifica que tienes tus 8 puntos. 2, 4, 6, 8. Ahora vamos a tejer 24 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 23 y 24. Este hilito lo podemos cortar. Ahora vas a doblar tu brazo, este bracito, y vas a unirlo realizando un punto bajo, atravesando un punto bajo de este lado, un punto bajo de este lado. Y queremos tener 3 puntitos bajos. 1, ya va, este hilo se giró. 1, 2 y 3. Realizo una cadenita y corto dejando un hilito largo que luego utilizaré para coser. Este hilo lo paso hacia atrás y lo voy a usar para coser el brazo al cuerpo. Listo. Ahora vamos a tejer la manito y para ello vamos a incorporar el color piel acá en los 3 puntos bajos que hicimos en el primer punto. Traigo mi hilo nuevo, realizo una cadena y en ese mismo punto realizo mi primer punto bajo. 1, 2 y 3. Una cadena, giramos el tejido y vamos a realizar un punto bajo y una disminución. Paso por uno, no termino, paso por otro, no termino y cierro todo junto. Una cadena, un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. Una cadenita para asegurar y corto, dejando un trocito de hilo.
en una de las manos deja un poco de hilo para unir las manitos así. El otro lo puedes esconder dentro del tejido. Entonces voy a dejar este y este lo voy a esconder. Paso por acá y luego me voy dentro del bracito. Y lo mismo vas a hacer con este otro hilo que está aquí cortito. Listo. Los escondimos. Y cortamos el exceso. El hilo rosa va unido al cuerpo, este va a unir las dos manos. Para hacer el cabello comenzamos realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y ahora realizamos un aumento en cada punto, es decir, 6 aumentos. Al final tendremos 12 puntos bajos. Terminé mi vuelta y ahora voy a colocar el marcador para el inicio de la vuelta. Voy a realizar en la vuelta número 3 un punto bajo y un aumento por toda la vuelta, es decir, lo repito 6 veces y al final tendré 18 puntos bajos, un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. En la vuelta número 4 realizamos 2 puntos bajos y en el siguiente un aumento. Lo repetimos por toda la vuelta y al final tenemos 24 puntos bajos. 2 puntos bajos y en el siguiente aumento. Y en la vuelta número 5 realizamos 3 puntos bajos, 3 y en el siguiente un aumento. Esto lo repetimos por toda la vuelta, al final tendremos 30 puntos bajos. De la vuelta número 6 hasta la vuelta número 10, es decir, por 5 vueltas vamos a realizar 30 puntos bajos en cada vuelta, punto sobre punto, durante 5 vueltas. Aquí ya he terminado mis 5 vueltas de 30 puntos bajos cada una. Esto se ve así. Va a ir así. Y como es una angelita, le voy a hacer unos moñitos. Entonces, vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2. Luego vamos a realizar 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo, voy a comenzar a hacer 2 puntos bajos en cada cadenita. Aquí llevo 2, en la siguiente 2 y así al final vas a tener 18 puntos bajos en el pelito o el moñito.
Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y vamos a continuar realizando un medio punto alto en el punto siguiente. Luego vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente un medio punto alto. En el siguiente un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer esto, pero de este lado. Comenzamos con medio punto alto, 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, un medio punto alto y aquí hago un punto bajo y hago 10 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para repetir el moñito, comienzo desde la segunda cadena y realizo 2 puntos bajos en cada cadenita. Listo, ya finalicé el moñito. Me voy al siguiente punto, realizo un punto deslizado y ahora voy a terminar realizando puntos bajos hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya llegamos donde está el marcador, terminamos la vuelta y ahora realizamos un punto deslizado en el siguiente punto, una cadenita y corta dejando suficiente hilo para coser el cabello a la cabeza. Así. La parte donde cambiamos de color la dejamos hacia atrás y esta la ubicamos así hacia adelante. Le damos forma a los moñitos y aquí tienes tu angelita. Ahora voy a empezar a coser el cabello, voy a ubicarlo así bien atrás. Y en el caso de que estés haciendo un angelito varón, o sea, que lo hagas en otro color, pues vas a hacer la misma cantidad de puntos y donde está el moñito, no vas a hacer el moñito, sino un punto bajo y luego comienzas a hacer la secuencia medio punto alto, 4 puntos altos, medio punto, para que quede esta especie de pollenita aquí en el frente o flequillo. Si es que estás haciendo uno en versión varoncito. Ahora lo vamos a coser. Ya que lo tienes bien ubicado, si tú quieres puedes colocar alfileres para que no se mueva. No es necesario, pero... Y ahora comienzas a coser el cabello pasando por la cabeza y por el cabellito. También lo podrías pegar. En este caso lo vamos a coser. Estoy cosiendo por dentro, no estoy por los laterales.
Y cuando hayas cosido el lateral, puedes ir a la coronilla y hacer unos puntitos para asegurar. Y listo, puedes cortar tu hilo. Cuando ya tienes listo tu cabello, ahora puedes hacer los ojitos. Y son unos ojitos tipo dormilones. Lo voy a hacer 1, 2, 3, en la vuelta 4 con hilo de bordar, que abarca 3 puntitos, te vas al medio, pasas por debajo y ahí tienes tu ojito. Aquí vamos a dejar, a ver, 3 puntitos de separación. Y hacemos lo mismo. 1, 2, 3. Entonces me meto acá, bajo, al centro, al medio. Ahí. Ahora paso la aguja por acá abajo. Giro bien. Y listo. En el mismo punto, pero por la parte de abajo, para que asegure que llevas el hilo hacia atrás. Y aquí tienes los ojitos. Muy sencillos. Estos hilitos los podemos unir y también vamos a hacer una pequeña nariz con el hilo color piel. Acá insertas un puntito por acá y te vas aquí a esta vuelta que está paralela al ojito, pero en el centro, dejando ahí un puntito de separación y bordamos una pequeña naricita pasando varias veces por un punto. Así. Es opcional, pero está bonito. Me voy a ir otra vez acá atrás donde tengo el hilo. Y listo, ahí tenemos una pequeña nariz. Este hilo lo podemos cortar, esconder y ya. Ahora vamos a hacer las alitas con hilo color blanco, el color que tú prefieras, y comienzas realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y realizamos 6 aumentos, es decir, un aumento en cada punto. Al final tendremos 12 puntos bajos.
2, 3, 4, 5 y 6. Voy a marcar el inicio de la siguiente vuelta y voy a realizar un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Es decir, lo repito 6 veces y al final tendré 18 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento. En la siguiente vuelta realizo 2 puntos bajos. Voy a aprovechar para esconder esta colita. 2 puntos bajos seguido de un aumento y esto lo repito por toda la vuelta. Al final tendré 24 puntos bajos. 2 y un aumento. Cuando termines la vuelta vas a realizar un punto bajo adicional y ahora vamos a doblar enfrentando así el círculo y vamos a unir atravesando de un lado y del otro así, y vas a realizar en ese mismo punto 3 puntos bajos tomando las dos partes. En el siguiente, tomando las dos partes igual, vamos a hacer un punto deslizado y esto lo vamos a repetir por todo el bote. Unimos las dos y realizamos 3 puntos bajos bien flojitos y en las siguientes un punto deslizado. Continúa repitiendo. Uno con 3 puntos bajos. En el siguiente, de lado y lado, punto deslizado. Aquí estamos llegando al final, nos queda un punto y en ese último punto que nos corresponden los 3 puntos bajos, vamos a hacer 2 y un punto deslizado ahí en ese mismo punto para terminar una cadenita y corta dejando un trocito de hilo para coser. Y así se ven las alitas. Voy a hacer una pequeña aureola. La voy a realizar en este color dorado. Me queda este poquito. Es un hilo mercerizado, marca Molet, Tren Molet. Pero puedes hacerla en color rosa si quieres. Si no tienes hilo dorado. O en cualquier otro color. Entonces, comenzamos realizando un nudo deslizado y vamos a tejer unas 32 cadenas aproximadamente o lo que sea el contorno de la cabeza. Tejí 32 cadenitas, voy a comprobar. Y en mi caso es lo correcto, es un hilo un poco más delgado, quizás tengas que tejer 30 si es el mismo grosor de hilo. Ahora vas a ubicar aquí manteniendo las derechitas el inicio y ahí vas a realizar un punto deslizado para unirlo. Ahora
realizas una cadena, a ver si se ve bien, y vas a comenzar a realizar puntos bajos por cada una de las cadenitas. Aprovecho para perder el hilo, así, un punto bajo en cada cadenita. Cuando llegues al final de la vuelta, cierra con un punto deslizado en el primer punto bajo que realizaste, haz una cadenita adicional para asegurar y corta, dejando hilo para coser. Y ya hemos terminado lo que es la parte de tejer, solo nos falta coser. Lo puedes poner así, por este lado o por este lado. Yo lo voy a coser por el lado del revés. Lo coloco. Y con la ayuda de mi aguja voy a coser la aureola. Así por el borde. Asegúrate que no se mueva, si quieres puedes asegurarlo con unos alfileres. Listo. Ahora cosemos las alitas. Vamos a ubicar con la parte del derecho mirando hacia el frente. Así, esta es la parte donde tejimos los puntos bajos que queden mirando al frente. Nos vamos a poner así. Los ubicas, los fijas con alfileres. Este hilo lo vamos a pasar a este extremo, pero te quiero mostrar dónde va. Así. Y las vamos a coser. Cose hasta la mitad del borde. Sí, cosí por acá, acá y ahora voy a coser acá. Aquí cuidadito con el pelo. Ahí está. Y asegúrala todo lo que tú quieras. Y realicé una costura así, así y un puntito por acá. Voy a dejar este hilo acá abajo. Como
como queremos que quede mirando hacia el frente, vamos a pasar este hilo hacia el otro extremo en una de las alitas, ¿cierto? Y la colocamos así, más o menos a la misma distancia, ahí. Y comenzamos a coser, igual que en el otro lado. Listo, ya tengo mi alita fija y me voy a ir aquí abajo y voy a unir los hilos para asegurar. Corto el extremo que no está en la aguja y pierdo el hilo dentro del grupo. Así está nuestra angelita. Así que si no quieres ponerle brazos también se ve muy linda, pero ya los hicimos, vamos a poner los bracitos. Los bracitos los vas a colocar así. Asegurándote de que se unan las manos. Ahí. Aquí colocamos un alfiler. Así. Vamos a coser acá en la parte superior y con este hilo unimos las manos y ya tenemos lista nuestra angelita. Voy a echar el nudito aquí atrás para que no moleste y fijo el bracito. Así. Voy a decir unas puntadas atrás y luego volver. Listo, ya tengo este bracito. Ahora voy a fijar el otro bracito. Y listo, por último nos queda unir las manos con el hilo que dejamos de acá. Las unes así y pasas atravesando las dos. Un par de puntaditas. Ahí están. Y cuando ya lo tengas listo, pues escondes el hilo. Vamos a atravesarlo hacia el otro lado. Pasando por dentro del tejido, donde quieras. Lo voy a pasar aquí dentro de la manga. Y me voy a meter al cuerpo y listo. Y por último le voy a hacer un pequeñísimo rubor. Ahí está. Lo voy a poner en un llaverito para que vean cómo queda.